Oremos para que el Señor nos bendiga una vez más, seamos partícipes de su gracia, de su misericordia, podamos disfrutar de los manjares que el Padre, cada vez que venimos a su casa a honrarle, a rendirle culto, nos prepara a todos y cada uno de nosotros. Señor, en el nombre bendito de Jesús, que venimos todos unánimes, en armonía, en comunión, Señor, para honrarte, para adorarte, para alabarte, Señor. Pedimos, Señor, con un clamor, con un ruego, Señor Jesús, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, que nos bendigas, que nos edifiques, que nos ilumines el entendimiento, Señor, para que así podamos primeramente comprenderte mucho más, conocerte un poco más cada día. Señor, para que de esta forma tengamos un respeto profundo por ti, Padre, y que podamos testificar en este mundo de lo maravilloso que tú eres, del Dios que tenemos, Señor Jesús. Que nuestra alma sea saciada, que nuestro espíritu sea edificado, Señor Jesús, y que nuestros cuerpos sean fortalecidos o sanados, Señor, por medio de tu inmenso poder a través de tu evangelio, Señor, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Señor, así te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor, que abra sus oídos, que quites todo estupor y toda sordera. Y dame la dicha, Señor, para hablar tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, porque nadie está capacitado para calzar las sandalias que dejó mi Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Amén. Bien, hoy continuamos con este maravilloso mensaje. Todos los mensajes del Señor son maravillosos. Todos. Pero en la medida en que nosotros vamos conociendo y vamos profundizando en cada uno de los mensajes que el Señor nos da, encontramos esa hermosura, esa preciosidad que engalana nuestro espíritu y que cautiva nuestras almas. Cada vez que miramos a nuestro Dios, cada vez que tenemos una comprensión más clara de Él. Y en esta serie del reino de los cielos, pues ya hemos visto cómo el reino de los cielos fue anunciado proféticamente. Lo vimos en la primera parte, cómo todo encajaba en que el tiempo de la manifestación de ese reino que fue anunciado en Daniel, pues llegó a cumplirse en el tiempo de la revelación de Jesucristo como el Mesías. Vimos también los diferentes tópicos relacionados con el reino de los cielos, que todo parte es algo fundamental y trascendental para poder comprender el reino de los cielos, el nacer de nuevo. De ahí parte todo. De ahí parte el proceso que todo creyente, que todo redimido por el Mesías, el rey de este reino, hace en la vida de cada persona que él salva. Es decir, no podemos crecer a una experiencia, no vamos a tener una conciencia clara del proceder de este reino, que es espiritual, pero muy real y que afecta este plano, si no nacemos de nuevo. O sea, mi Señor fue muy claro con esto, con Nicodemo, que para poder ver tenemos que, es decir, para poder comprender, para poder entender, porque mi Señor les dijo a los fariseos: ustedes quieren una señal que indique que el reino de los cielos, el reino del Mesías, ya está entre nosotros de manera física. ¿Ustedes quieren algún líder militar, algún movimiento rebelde en contra del imperio grecorromano? No, el reino de los cielos está entre vosotros, pero no hay señales físicas, porque no es físico el reino de los cielos. Entonces, para poder comprender la magnitud, iglesia, amada iglesia del Señor, para poder comprender el cómo opera, el cómo está establecido el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, porque solamente a partir de ese nuevo nacimiento es que nosotros vamos a tener la comprensión de dicho reino. Eso lo vimos la semana pasada con bastante profundidad. Vimos las diferentes características de aquel que ha nacido de nuevo, cómo es su comportamiento, qué naturaleza tiene, qué se desarrolla, cuáles son ahora sus luchas y sus guerras. O sea, vimos todos los pormenores la semana pasada, y hoy vamos a ver entonces el reino de los cielos parte 3. Y este mensaje también tiene su profundidad sobre un tema que aparentemente es como que llover sobre mojado, porque es un tema que como que
con mi Señor algo que yo he aprendido es que Él nunca llueve sobre mojado. Cuando tú crees que ya Él te lo enseñó todo en algún área de tu vida o sobre un tema relacionado, viene y te sorprende con la majestuosidad, con lo vasto de lo que Él es y de lo que Él tiene. Por eso que en el cielo, cuando te lees Apocalipsis, la famosa frase santo, 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 si bien es cierto, es una expresión de adoración y de la alabanza, resaltando los atributos y el carácter de Dios, sobre todo, lo que es su santidad, pero si usted se pone a ver, también puede ser una expresión de maravilla, de asombro, de que un Dios eterno, tan sublime, tan magnífico, tan omnipotente, tan vasto, como él mismo se describe, no tengo principio ni fin, cada vez más te maravillas de Él. Y eso hace entonces que tú expreses santo, santo, santo. Es como que si yo dijera hoy, wow, wow, wow. No me canso de sorprenderme de lo maravilloso que es mi Dios. O sea, es una expresión así para que usted me entienda. Y vamos a ver algo. El Reino de los Cielos, parte 3, y este mensaje se titula La mayor virtud del reino de Dios. La mayor virtud. Este reino tiene muchas virtudes que busca producir en aquellos que ya han nacido de nuevo, que entonces forman parte de su reino y que son entonces ciudadanos de dicho reino. Pero dentro de todas estas virtudes hay una que ya usted se va a dar cuenta que mi Señor le dedicó bastantes enseñanzas y bastantes momentos a lo largo de su ministerio terrenal. Ya usted sabe que Él enseñó muchas cosas, claro que sí, y esto lo vamos a ir mirando, sobre todo el Reino de los Cielos, pero en este punto en particular, usted se va a dar cuenta que, así como vimos la semana pasada, que el tema del nacer de nuevo está bastante desarrollado y explicado, comenzando por Jesús y luego pasando por los apóstoles, pues este punto en particular fue bastante tocado por mi Señor Jesús. Bastante, pero bastante ampliado, explicado, porque Él quiso darnos a entender que esto es una de la mayor virtud. Pero vamos a empezar, porque a lo mejor es una palabra que muchos no manejan. ¿Qué significará eso de virtud? A mí me suena como que yo lo he leído en la Biblia. Sí, aparece sobre todo en la versión Reina Valera, porque mi Señor precisamente usó la palabra en la famosa historia de la mujer del flujo de sangre que lo toca y dice, virtud salió de mí. ¿Quién me tocó? Porque virtud salió. El detalle está que esta palabra se aplica de tres formas distintas y eso define mejor entonces su concepto. Pero el concepto general de esta palabra, virtud, según el diccionario, se denomina virtud a aquella cualidad que una persona posee y que es beneficiosa para sí misma y para terceros. Es decir, entonces, una virtud es entonces la cualidad que una persona posee. Es decir, es un rasgo de la personalidad, pero que es beneficioso para su persona y para terceros. Entonces, como acabo de decir, el diccionario define virtud como aquella cualidad que una persona posee y que es beneficiosa para sí mismo y para terceros. Es decir, es una cualidad del carácter que moldea la personalidad de un individuo y que es de gran provecho para su persona y para terceros. ¿Cuáles son esas tres áreas que la misma lengua define, donde se aplica la palabra virtud? Es sinónimo también, o se define como poder. Ya usted entiende entonces que poder, potencia, fuerza, vigor y energía. Por eso la Reina Valera, cuando usted lee el pasaje de la mujer de flujo de sangre, usted lee que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Es decir, mi Señor está diciendo, porque poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Eso es lo que quiere decir entonces esa palabra allí. Usted la debe definir entonces como poder.
¿Cuál otra definición se le aplica a la palabra virtud? Propiedad, atributo, característica, particularidad de una persona. Es decir, esto es particular de dicha persona, esto es característico de fulano de tal. Este comportamiento es característico de fulano. Esto es obra y propiedad de sutanejo. Y la tercera, facultad, es decir, capacidad, potestad y aptitud, es decir, que está apto para realizar una labor en particular, que tiene la potestad para hacerlo. Estas tres cosas son propias de la virtud. Bien, entonces, ¿cuál es la mayor virtud que mi Señor Jesús relevó, hizo tanto énfasis, subrayó, enseñó, dedicó tanto, corrigió también muchísimo, precisamente basado en esto? Vamos ahora, ya que hemos definido mejor esta palabra, si usted no la manejaba bien, vamos a Marcos 9, leo la NTV, Marcos 9, verso 33. Entonces, podemos entonces decir que todos los seres humanos tenemos virtudes, por supuesto. Por supuesto. Ahora bien, como ciudadanos, como ser personas que hemos nacido de nuevo, que somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces hay virtudes que se van a ir madurando y desarrollando en nuestra vida a lo largo de nuestro caminar con nuestro Señor. Pero hay una mayor virtud. Marcos 9:33 dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos qué venían conversando en el camino. Como que si él ya no supiese estas cosas, porque Dios lo sabe todo, es como Dios lo sabía todo. Por eso es que hay un pasaje también en los evangelios donde dice que él no necesitaba que nadie le dijera nada de los hombres, porque él conocía las intenciones de sus corazones. Él ya lo conocía. Y esta pregunta me hace ver la misma que le hicieron a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? O sea, como que si Dios no sabía dónde se encontraba. Evidentemente no era una pregunta que mostraba su desconocimiento, no. Lo mismo ocurre en este caso. ¿Qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. En Venezuela hay un dicho que decimos: el que no la debe no la teme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú no estás haciendo algo malo o algo que pueda ponerte en deuda hacia alguien, tú estás con la confianza, con la paz, con la tranquilidad y tu conciencia tranquila porque tú no has hecho nada malo. Pero es curioso que aquí dice que ninguno le contestó porque venían discutiendo. El discutir tampoco es malo. Entiéndase cuando la discusión se mantiene bajo los lineamientos del respeto, de la tolerancia, de la buena comunicación, de los buenos modales, con una buena argumentación, si se está debatiendo algo importante. Por eso discutir es sinónimo de debatir. No es tampoco algo malo que usted discuta. La discusión se vuelve viciosa o la discusión el debate se vuelve pecaminoso es cuando usted no es tolerante, cuando usted es irrespetuoso, cuando usted no trata solamente de defender su posición, sino busca de imponerla por la fuerza y no con la convicción de sus propios argumentos, y más cuando se habla de temas doctrinales. Si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, siempre que tocaba el día de reposo, los sábados, iba a las sinagogas y debatía, discutía con los líderes religiosos sobre que Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y él entonces le estaba evangelizando, le estaba predicando. En algunos sitios tuvo muy buenos resultados, en otros no tuvo tan buenos resultados. Pero eso lo hacía él con frecuencia. Usted lo lee en el libro de los Hechos. Entonces, el problema aquí tampoco está en que estaban debatiendo, en que estaban discutiendo, porque esta versión usa la palabra discutir. Entonces aquí tampoco está el problema. Aquí no está el pecado, como quien dice. Aquí tampoco está. Entonces, ¿dónde estaba el problema? El problema viene con lo que nos continúa diciendo el texto.
sobre quién de ellos era el más importante. Aquí es donde la cosa, aquí es la razón del por qué ellos hicieron silencio, de por qué no le quisieron esconder. Miren, para los que me conocen y para los que saben, yo aquí, usted se tuvo que haber dado cuenta, porque a lo mejor en una de las grabaciones usted ha escuchado un ladrido y entonces usted se da cuenta que yo tengo perros, yo tengo 2 mascotas. Y cuando uno de ellos hace algo indebido, que sabe que no está bien, apenas yo me doy cuenta de eso y los miro a ambos, le voy a escuchar esto. El que lo hizo inmediatamente toma una actitud de condenación. ¿Qué hace? No me mira la cara. El perrito mío que hizo eso me baja la mirada, me esconde la cabeza y mete el rabo entre las piernas, o se mete bajo la cama, o busca a mi esposa. Entonces ya la actitud, evidentemente ellos no me van a hablar con bajo libre, pero con su actitud ya se están desnudando, ya me están diciendo yo lo hice. Mientras que el otro que no hizo nada, puede que porque me vea molesto, tome una actitud temerosa, pero está tranquilo. Entonces, si eso lo vemos en los animales, ¿usted cree que esto no pasó aquí? Por eso que le hicieron silencio al maestro, porque sabían que lo que venían conversando en algún punto había pecado, había una posición que no era del agrado, que no era correcta, y por eso hicieron silencio. No le quisieron responder nada al maestro. ¿Quién era el más importante? Estaban hablando, buscando exaltarse unos a otros, enseñorearse los unos a los otros, imponerse los unos a los otros, brillar uno más que otro, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos. Mire, los discípulos ninguno le contestó. No hizo falta tampoco que le contestaran. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Número 1, le demostró que ya él sabía de lo que venían hablando durante todo el camino. Venían discutiendo, venían debatiendo. ¿Quién sabe? A lo mejor Pedro se puso, no, porque es que yo fui uno de los que llamó primero, igual no, pero yo soy el favorito porque yo me le recuesto en el pecho al maestro, ninguno de ustedes lo puede hacer, yo sí lo hago y él a mí no me reprende por eso, es decir, que le gusta, me lo permite. Natanael dijo, bueno, pero es que él dijo de mí que yo soy un íntegro, yo soy un judío íntegro dentro de toda mi generación, no me he contaminado, así que yo voy a ser el primero. Judas Iscariote, en este punto todavía a lo mejor también estaba metido en ese paquete porque habla de los 12. Bueno, pero el Señor confía más en mí porque yo soy el que le administro la bolsa, los recursos. O sea, yo soy importante también. O sea, cada quien ahí argumentó según su posición y estaban debatiendo. Estaban ahí debatiendo, estaban en esa que duró todo el viaje. ¡Oh! Esto es tremendo. Mi Señor lo sabe todo. Los llamó y les dijo, les dio la respuesta al debate, que es lo más tremendo. Los corrigió por esa actitud. Y segundo, les mostró cómo, si querían ser relevantes, si querían ser de verdad importantes para el reino de los cielos, les mostró cómo el reino de los cielos evalúa, considera a una persona importante, relevante. Pero esto lo vamos a ir desarrollando más poco a poco a lo largo del mensaje. Mire, el Señor primero los corrige y segundo les da la respuesta a su debate, que es lo más tremendo. Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño, fíjense que no es casualidad que la semana pasada vimos el nacer de nuevo. Bueno, ya la persona nació de nuevo y empieza el proceso de crecimiento como crece un niño, porque recuerden que ese fue el ejemplo que puso mi Señor Jesús. Cuando una persona nace físicamente, bueno, ya nació bien, gracias
gracias a Dios, y empieza a crecer. Bueno, digámoslo que aquí está tomando el mismo ejemplo. Ya les dije que tienen que nacer de nuevo. Bueno, ya nacieron de nuevo. Pues ahora les toca crecer. Y ese crecimiento debe ser sano también. Bueno, un niño es así, tiene esta característica. Y mi Señor entonces le dice, entonces puso un niño pequeño en medio de ellos, y tomándolo en su brazo les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Cada uno de los evangelios muestra a Jesús desde una posición particular. Y en el caso de Marcos, el apóstol Marcos buscó demostrar a Jesús como un siervo. Mire esto, por eso esto está señalado de esta forma. Pues el énfasis de todo el evangelio de Marcos, si usted se va a dar cuenta, es precisamente mostrar a Jesús como el siervo sufriente, aquel que venía a servir, aquel que venía en forma de siervo. Vamos ahora a Mateo 18, versículo 1. Aquí leo la TLA. Entonces ya empezamos a mirar que la mayor virtud, el mayor poder, la mayor cualidad, la mayor característica, la mayor aptitud, la mayor facultad, la mayor capacidad que tienen aquellos que pertenecen al reino de los cielos es que toman el último lugar y son los sirvientes de todos los demás. Ya el Señor nos empieza a definir y a mostrar cuál es esa mayor virtud. Pero Mateo 18, versículo 1, nos dice la TLA. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús. Miren, aquí ahora el apóstol Mateo nos reseña el mismo suceso desde otra óptica también. ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? ¿Quién es el más importante? La pregunta fue directa a mi Señor Jesús. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Aquí nos habla entonces que es un requisito indispensable y obligatorio para ser ciudadanos del reino de los cielos, crecer en profundidad, en cantidad, en humildad. Y yo quiero que usted sepa que la palabra humildad que nosotros manejamos en el español tiene su origen de una raíz latina, que acuérdense que el latín viene del griego también, de donde se escribió nuestras diferentes versiones al español, pero la primera que fue con los hermanos René Valera, viene de la raíz latina humilitas, que a su vez viene de la raíz humus. ¿Y usted sabe qué significa esto? Esta raíz significa tierra. Entonces, ser humilde es considerar tu propia condición. ¡Wow! Es decir, ser humilde es reconocer tu propia condición sin quitarle, sin añadirle, sin distorsionarla, sino en su integridad de tu condición delante de Dios. Un niño no se cree más que nadie. Un niño no es soberbio, es decir, que no se cree superior a los demás. Pero un niño tampoco se cree inferior a los demás. Un niño simplemente ve a todos por igual. No hay distinción social, racial, económica, étnica, de capacitaciones, de habilidades, de aptitudes. No la hay.
Entonces fíjese cómo a lo largo que el ser humano va creciendo, el pecado va distorsionando esto, y podemos mirar entonces todos aquellos defectos del carácter que moldean la personalidad de un individuo. Esto es tremendo, pero vamos a seguir leyendo. Porque en el reino de Dios las personas más importantes, escuchen, las personas más importantes no son los que más oran, no son los que más ayunan, no son los que más entendimiento y comprensión bíblica tienen, no son los que más predican. Puedes hacer todo eso, y yo no te estoy diciendo que no lo hagas, iglesia, eso hay que hacerlo, pero son los más humildes. Si hacemos todas estas cosas y no hay humildad, no somos los más importantes. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Aunque mi Señor Jesús sigue usando al niño como ejemplo en estas palabras, porque no lo ha dejado a un lado todavía, recuerde que él está usando una parábola, es decir, está usando entonces una historia de una forma simbólica para instruirnos en lo que requerimos cultivar en nuestra vida como ciudadanos del reino de los cielos. Recuerden, entonces, cuando él está diciendo mi Señor Jesús aquí, pero si alguno hace que de estos pequeños seguidores míos, es decir, nosotros, los pequeños seguidores de mi Señor Jesús, deje de confiar, merece que le aten al cuello una piedra enorme. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las dos manos y los dos pies. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo, que ser echado al infierno con los dos. Ok, ¿por qué mi Señor Jesús le hace una pregunta de quién es el más importante en el reino de los cielos? Toma al niño, da las palabras que ya vimos y luego continúa con esto, porque recordemos que todo esto es una sola respuesta. Aquí no hay una separación, aquí no hay un punto y aparte, esto es un punto y seguido. Entonces, ¿qué relación tienen estas palabras que también son muy conocidas de mi Señor Jesús con la pregunta original que le hicieron los apóstoles? Oye, pastor, me cuesta entender y comprender por qué mi Señor dice estas cosas. ¿Por qué? Porque mi Señor entonces sigue usando un lenguaje figurativo. Él en ningún momento nos está diciendo que literalmente te cortes un brazo. No nos está diciendo que literalmente te saques un ojo. Porque si no, entonces la fe cristiana promoviera los defectos físicos. Y no es así, porque eso no fue lo que mi Señor quiso decir. Lo que mi Señor está diciendo es que nosotros debemos procurar con toda determinación y fuerza lograr ser humildes siguiendo sus pasos, porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, si hay algo que te impide ser humilde, tienes que tener la capacidad, tienes que tener la determinación de echarlo fuera de tu vida a cualquier costo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Wow, pastor, yo no lo había visto así. Claro que no lo había visto así. ¿Por qué? Porque lastimosamente cada una de estas palabras de mi Señor Jesús las sacan fuera de su contexto para dar una explicación, un mensaje. Eso es lo que pasa. Pero entonces aquí viene la pregunta. ¿Tenemos nosotros la determinación tan férrea, tan firme y tan fuerte en nuestra vida para deshacernos de aquellas cosas que pueden obstaculizar que nosotros alcancemos esta virtud? Que nosotros crezcamos en esta mayor virtud de nuestra vida, que crezcamos en esta mayor capacidad. ¿Estamos nosotros con esa determinación tan férrea? Yo creo que no. Entonces sigamos, mi Señor Jesús sigue diciendo, recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. ¿Qué opinan? Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta
cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Y si la encuentra, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de Él para siempre. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, es decir, a la congregación, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará, porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Voy a hacer una pausa aquí porque es bastante lo que mi Señor dice para ir explicando. ¿Cómo encuadra esto con la pregunta, como ya lo acabamos de mirar otra vez, que fue la que originalmente hicieron los discípulos y mi Señor les está respondiendo? Él aquí está aprovechando para entablar el proceso de corrección y de disciplina que se debe de buscar cuando un miembro de la iglesia está viviendo en pecado de manera continua, es decir, está practicando el pecado de manera continua. Él está poniendo los lapsos de tiempo, cómo se debe orar, qué se debe hacer en cada situación, para que sepan. Y es siempre por razones pecaminosas, no por cualquier disparate o cualquier cosa rara que muchas veces se enseña y que practican los pastores hoy día. Pero eso es otro tema que no voy a tocar hoy. Pero aquí esto está encuadrado dentro de la misma humildad que hay que tener para corregir a alguien y la misma humildad que hay que tener para aceptar la corrección. Porque Jesús no está diciendo que el que es humilde no puede incurrir en alguna práctica pecaminosa y sea seducido otra vez por el pecado. Eso no es lo que le está diciendo. Pero sí está diciendo que aquellos que son más, que desarrollan esta virtud, que son como niños, y todo niño se equivoca, todo niño puede tener actitudes malcriadas, todo niño puede tener actitudes rebeldes y que amerita una corrección, que amerita una disciplina de parte de los padres. Entonces Jesús está diciendo, bueno, como los padres disciplinan al niño y los niños asumen la disciplina, aunque les duela, de la misma forma ustedes deben de obrar. Y esto es lo que pasa muchas veces con el proceso disciplinatorio, tanto de los que lo oponen o lo promueven y de los que lo reciben. No hay humildad en el proceso, y entonces lo que debe determinar en una edificación, en una bendición para el que está pecando, para que deje el pecado, terminan destruyéndolo, terminan sacándolo de la iglesia, y aquello se vuelve un desastre, de lo que a lo mejor usted y yo ya hemos tenido muchos conocimientos y testimonios. Y la persona se va para el mundo, se descarría, la iglesia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto sigue estando enmarcado dentro de esto. Por eso quise que leyésemos todo esto. Ahora continuamos. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíben aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Usted no va a poder perdonar al hermano las veces que haga falta si usted no cultiva la mayor virtud. A duras penas lo perdonarías una sola vez, y eso con mucho esfuerzo lo perdonarías una vez, pero no lo perdonarías siempre. Es necesario cultivar la mayor virtud para poder practicar estas palabras del Señor. No hay otra forma. Y Jesús le contestó, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran
un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Plata era dinero. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran todo lo que tenían. Así como el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada, pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Nada, en comparación con lo que él debía, lo que a él le debían, eso era una tontería. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Mira, exactamente el mismo cuadro de lo que había pasado con él. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Me gusta esta versión por eso mismo, porque al final dice si no perdonan sinceramente, es decir, que hay muchos falsos perdones que se están practicando dentro de las iglesias. Y otra cosa, no puedes obrar en compasión, en misericordia, si no eres humilde. ¿Por qué? Porque la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia endurece el corazón. Y un corazón endurecido no tiene compasión por su prójimo. Entonces no es posible practicar la compasión. Por eso todos esos actos de benevolencia que supuestamente hacen los líderes del mundo y que la gente le aplaude: ¡ay, qué bueno es fulanito! El presidente tal, el fulanito de tal. Eso es pura publicidad y propaganda solamente. Porque no hay virtud en estos líderes para estas cosas. Lo que buscan es cobrarte el favor luego. Bueno, te lo di, ya sabes, cuando vengan las elecciones tienes que votar por mí. Recuérdalo. Eso es lo que están diciendo de manera indirecta. No lo van a decir por el micrófono, pero eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. Y entonces fíjense cómo Jesús termina todo este capítulo, comenzando con una pregunta, y mire cómo va enseñando la importancia de fructificar, de maximizar, que procuremos con toda la determinación de nuestra vida, de nuestra fuerza, de nuestro entendimiento, crecer en esta virtud de la humildad, la mayor virtud del reino de los cielos. Vamos en el capítulo 20 de Mateo, 2 capítulos más adelante, versículo 20 también. Mateo 20:20. Vamos a ver qué pasó aquí, o qué continuó pasando. La madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Es decir, fueron Santiago, Juan y la mamá a hablar con Jesús, los tres. Vamos a ver por qué la mamá fue a hablar con Jesús. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Que se metió la mamá en este asunto. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Fíjese lo primero que hizo. Llegaron donde estaba Jesús, ella se arrodilló. Para pedirle un favor, Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasar? Ellos le dijeron: sí lo estamos. Y Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho.
igual que yo. Pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Fíjese, primero el Señor nos viene enseñando y mostrando que para ser importantes en el reino de los cielos tenemos que ser humildes. Pero dentro de ese lote de personas importantes para el reino de los cielos, dentro de esa gran cantidad de personas, de creyentes que son importantes para el reino de los cielos, Dios decide qué premio le va a dar a cada uno, en qué posición de honor los va a poner, cómo los va a premiar. Eso le compete exclusivamente al Padre, porque ni siquiera mi Señor Jesús se mete en eso. Mi Señor Jesús no se mete en esa cosa. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y con Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Es decir, son tiranos, son autoritativos en exceso, hacen uso de medios de la fuerza, del poder y de la autoridad que tienen, y son entonces dictadores. Ejemplo, una palabra que hoy día muchos entienden y se usa. Es decir, otros dicen se atornillan en el poder, después que se montan no se quieren bajar, y todos son ellos. Entonces la gente le agarra odio porque sienten que los tratan como esclavos de un gobierno. Así actúan en este mundo, no es mentira. Fíjense, ya esto pasaba en la época de Jesús. Bueno, el imperio grecorromano era así, y hoy día en los países democráticos muchas veces estos rasgos se ven también. Y mi Señor Jesús continúa diciendo: pero entre ustedes no debe ser así. O sea, ninguno de ustedes debe enseñorearse uno del otro, debe buscar imponerse uno sobre el otro, como que si fuese su amo. Por eso que esta actitud en la que elevan a los pastores por encima de la grey, como que si estuvieran flotando en una nube, como que si fueran la cuarta persona de la deidad, no armoniza con el reino de los cielos. No es el modelo bíblico para pastorear. Y con esto no estoy diciendo que hay que respetar la autoridad pastoral, con esto no estoy diciendo que usted no pueda tener en alta estima, amar a sus pastores, honrarles, bendecirles. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que precisamente no podemos crear esta cúpula en donde los pastores están por encima de toda la grey porque ellos son pastores. No, mi Señor Jesús aquí lo está diciendo, y se lo están diciendo los apóstoles, que curiosamente hoy día el ministerio apostólico es precisamente considerado como que los que están por arriba de todos los demás. Cuidado. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, mire otra vez el tema relevante de Jesús sobre este punto. Tendrá que servir a los demás, todo lo contrario a lo que en el mundo se practica. Todo lo contrario. Los líderes, los que están en eminencia, los que están en autoridad, los grandes líderes del mundo quieren ser servidos y exigen ser servidos por los demás. Mi Señor dice: aquí no es así. No se confundan. Yo, el Hijo del Hombre, y miren cómo termina mi Señor Jesús esta frase magnífica una vez más. Lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan. ¡Wow! Léalo conmigo. No vine a este mundo para que me sirvan. Yo no vine para eso. Sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Ese fue su acto mayor y principal de servicio. Puso su vida perfecta. Puso su justicia, su estado de perfección perfecto, de aprobación con el Padre, para entonces ponerlo al servicio de los redimidos, poner su intercesión a favor de los redimidos, favorecerlos, escucharles. Vino a ser servido, vino a servir. ¡Wow! Tremendo. Y se lo está diciendo los apóstoles. Por eso que cuando Pedro fue corregido por Pablo en Gálatas 2, él aceptó con humildad la corrección del apóstol Pablo, que a nivel jerárquico, si usted lo quiere ver así, era el más chiquito de los apóstoles, porque
ve la actitud donde él recibió la corrección de parte del apóstol Pablo. Tremendo. Y esto no se ve hoy día. Usted no le puede decir hoy día nada a nadie, porque enseguida te sacan el currículo eclesiástico ministerial que tienen y con eso buscan amedrentarte, callarte, para que, por favor, ¿quién te crees tú? O sea, estás hablando con el apóstol casi llegando al carne. Vamos a Mateo 5 ahora. Seguimos en Mateo. Versículo 17. Mateo 5, 17. Vamos a ver qué dijo mi Señor en la famosa prédica del Sermón de los Montes. No creen que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante o el menos relevante, mire, no me digan usted que no, pero nosotros los evangélicos tendemos a categorizar muchas veces la palabra de Dios, los mandamientos, por prioridades, lo que consideramos de mayor importancia, y hay otras cosas que no. Esto le pasaba a los fariseos y le pasaba a los judíos de la época. No digan usted que a los evangélicos nunca les ha pasado esta cosa, pero es una realidad. Cuando todo es importante, todo tiene la misma importancia, o debería tener la misma importancia para nosotros. Aún el menos importante, escuchen, será la persona menos importante en el reino de Dios. Y aquí es otra característica de aquellos que cultivan la virtud, la mayor virtud en el reino de los cielos. Porque mire lo que continúa diciendo luego. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlo, será muy importante en el reino de Dios. Alguien que es antiguo, alguien que es orgulloso, alguien que es soberbio, alguien que es arrogante, muchas veces no va a obedecer la palabra de Dios, o la va a obedecer a su conveniencia. ¿Por qué? Porque cuando la luz de la palabra confronta el corazón y enseguida sale a relucir, eso, la persona se resiste a los cambios. Se resiste a los cambios. Tú quieres ver dónde están las áreas donde te tienes que determinar a luchar contra ese orgullo que es natural en el ser humano por causa del pecado. La arrogancia, la soberbia, es cuando precisamente la palabra que se te expone en la integridad, en su integridad, alumbra y sientes que choca contigo. Y hay una resistencia a aceptarla, porque eso te obliga a hacer cambios que a lo mejor te van a doler, o no te gustan, o son desagradables, o van a llevar tiempo en tu vida. Eso es orgullo. Eso es arrogancia. Eso es soberbia. Pero mira lo que continúa diciendo. Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlo, el que lo obedezca, es decir, el que lo practica y el que lo enseña a practicarlo, o sea, el que lo obedece y no solo lo enseña, sino que enseña a obedecerlo, será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro, escuchen, miren cómo termina esta versión, esta frase. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. ¡Wow! La Reina Valera creo que dice, si no practican, no tienen una justicia mayor que la de los fariseos. Pero esta versión aclara mucho más qué es lo que quiere decir esto con justicia. Es decir, todo justo practica la justicia. Entonces, los que hemos sido justificados por medio de la fe, nuestros actos de justicia pasan primera y básicamente por conocer los mandamientos de Dios, vivir los mandamientos de Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. Pero eso pasa por empezar a cultivar la mayor virtud del reino de los cielos. Y le voy a decir una cosa, una de las características que tenían los fariseos es que tenían un celo tremendo por la ley de Moisés. Tenían una memoria tremenda de la ley de Moisés, porque algo que se les reconoce es que ellos, en su celo precisamente para no dejar de cumplir con los mandamientos, pues vivían
vivían siempre recordándolo. Aparte de que ya usted sabe que dentro de la estructura de la ropa que ellos tenían varios flequillos y varias cosas que le recordaban ciertas cosas de ella. Entonces tenían como que cierta ayuda, como quien dice. Y mi Señor Jesús dice, si ustedes no obedecen, si ustedes no son más obedientes, voy a usar esta frase que usa esta versión, si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. ¡Wow! Entonces, para ser muy importante, una frase que ya hemos visto bastante en estos versos, en estos textos, y fíjese que todo está dentro de los evangelios. Fíjese cómo Jesús viene dándole bastante prioridad y bastante enseñanza, y comenzó con Mateo 5, el famoso sermón. Aquí empezó a desarrollar bastante este punto. Ya lo hemos visto a lo largo del evangelio de Marcos y de Mateo, cómo esta mayor virtud ha estado presente siempre. Y Jesús se ha evocado a enseñarlo, a explicarlo, para que entendamos la importancia de esto. Vamos ahora a Mateo 28, vámonos a la Gran Comisión un momento, versículo 18, Nueva Biblia Viva, voy a leer la NBB. Entonces, hay una dicha, hay una honra majestuosa en desarrollar esta mayor virtud, en procurar esta mayor virtud. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las definiciones es aptitud y capacidad, facultad y potestad. Entonces, el que desarrolla la virtud de la humildad está capacitado, tiene la potestad, tiene la facultad y está apto para enseñar. ¡Wow! Tremendo. Otra definición que vemos de esto es que entonces virtud es poder, potencia, fuerza, energía y vigor. Entonces, el que desarrolla la humildad tiene el poder, tiene la potencia, tiene la fuerza para obedecer y enseñar. Mi Señor, ya tú sabes, ya pues se apareció a los discípulos, ya pasó todo aquello, y NBB dice, pero Él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí viene lo interesante, y enséñenles a obedecer los mandatos que les he dado. No acabamos de leer que mi Señor dijo en Mateo 5 que el más importante en el reino de los cielos es el que no solamente obedece los mandamientos, sino que enseña a otros a obedecer. Entonces, mi Señor está diciendo aquí, tienen que enseñarle a los nuevos discípulos, una vez que se conviertan, que se bauticen, que empiecen en ese proceso de discipulado constante y perdurable en el tiempo, a desarrollar esta mayor virtud, para que puedan ser verdaderos discípulos míos. Mire lo que implica esto, que no es simplemente una transmisión de información, como hoy día se define en la iglesia moderna, el tema del discipulado, más allá de los métodos que las diferentes iglesias locales u organizaciones o ministerios tengan. No es simplemente una transmisión de información. No, porque los discípulos, yo te he dado cuenta a lo largo que hemos visto los evangelios de Mateo y de Marcos, que no aprendieron a ser humildes de la noche a la mañana. Que esto fue un proceso de discipulado constante durante más de 3 años y medio y continuó luego de los 3 años y medio. Vamos ahora a Juan, capítulo 13, versículo 1. Leo la P de T. Por eso que mi Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que yo soy el que mayor virtuoso soy, el que soy la virtud por excelencia. Aprendan. No es simplemente una impartición, ahí yo te impongo la mano y recibe, en el nombre de Jesús, humildad, y ya está, listo. No, esto es algo progresivo. Que muy posiblemente sí hayas aprendido, pero no hayas tenido la conciencia de la importancia y la relevancia que tiene esto para el reino de los cielos. Y que a lo mejor te compares con tu yo pasado de hace unos 5 años atrás, o de hace unos 10 años atrás, y puede que tú digas, bueno, si antes yo era así, estaba así. Es cierto. Pero créeme que con mi Señor Jesús pareciera que como que no aprendemos, porque cuando decimos gracias Señor porque aprendí esto, el Señor te dice ya va, pero todavía te falta. El
camino continúa. Juan 13, versículo 1 dice: en el día antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor máximo. Escucha cómo lo dice esta versión. Pero en esta ocasión mostró su amor máximo. ¿Cómo mostró su amor máximo? Vamos a responder esta pregunta. Estaban comiendo y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarle los pies a sus seguidores y le secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, éste dijo: Señor, ¿tú vas a lavarme mis pies? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. ¿Se da cuenta? Ya hemos pasado por los diferentes evangelios de Mateo y de Marcos y todavía Pedro no entendía este punto tan importante. Y ya tenía tiempo andando con Jesús. Esto no pasó al principio del ministerio. Ya, como se lo dije, esto es algo que hay que aprender y hay que desarrollar cada vez más de manera constante. Por eso es necesario una determinación férrea para lograrlo. Pedro le dijo: tú nunca vas a lavarme los pies. O sea, ¿qué es eso? Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? No. O sea, Pedro se indignó por eso. No, Señor, al revés, yo soy el que te tengo que lavarte los pies a ti. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Y Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Además, de una vez, espérate ahí, déjame buscar el jabón para que me enjabone de una vez y me lave completico, de una vez me bañas aquí sabroso, me echas perfume, me echas talco, hazme lo que tú quieras, yo no tengo ningún problema. Jesús le dijo: el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo: pero no todos. Cuando terminó de lavarle los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les hice? Evidentemente se lo estaba refiriéndose a los demás, porque ya esta conversación ya la acababa de tener con Pedro. O sea, Pedro todavía no había entendido esto. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Pero yo hice una pregunta al principio de este relato y dije: ¿cómo Jesús demostró su amor máximo? Cuando los sirvió a todos por igual, cuando los trató con esta manifestación de humildad. Cuando tú sirves y hay una actitud de humildad genuina en tu corazón, tú estás demostrando que amas a la iglesia, que amas a tus consiervos en la fe, como Jesús ama a su iglesia, como Jesús amó y sirvió a sus discípulos hasta el final. Por eso muchas veces puede ser que cuesta fraternizar con hermanos en la fe. Por eso muy posiblemente cuesta ponerse en los calzados del hermano que sufre, de la iglesia doliente que está siendo perseguida, y hay indiferencia en nuestro corazón. Porque nos cuesta amarlos, porque nos cuesta ser humildes. Entonces, para poder amar, tenemos que ser humildes. Por eso le cuesta mucho, hermano,
entonces les cuesta ser tolerantes con los defectos y pecados del hermano, o con las diferencias entre los caracteres, porque todos vamos a seguir teniendo diferencias de caracteres. Entonces, aquí yo hago una conclusión sencilla: no vamos a lograr tener una unidad en el cuerpo de Cristo, amándonos a pesar de las diferencias doctrinales que van a seguir existiendo. Las diferencias doctrinales no van a desaparecer. No van a desaparecer. Las diferentes denominaciones de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en las que están agrupadas, clasificadas, eso va a seguir existiendo. Pero eso no es una excusa para no amarnos. No, es que él usa pantalón y yo no uso pantalón. Es que él habla en lengua y yo no hablo en lengua. Es que esto, es que lo otro. Entonces tú allá y yo aquí. Sí, está bien, él allá y tú aquí, pero tienes que amarlo. Tienes que ser condescendiente. Te tiene que doler lo que ese hermano está pasando, lo que esa iglesia está pasando. ¡Wow! Esto es tremendo. Y estas palabras de mi Señor Jesús, no solo lo que hizo, sino las palabras con las que cierra el broche de oro, son bastante confrontadoras. Yo soy Señor y Maestro, o sea, tienen razón en lo que estoy diciendo, y yo hice esto por todos ustedes, y ustedes tienen que hacer lo mismo. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Nos cuesta lavarnos los pies los unos a los otros, pero es porque no hay humildad. No hay humildad. Entonces, si no hay humildad, no hay amor, y si no hay amor, no lo vas a poder servir, y si no lo estás sirviendo, no le vas a poder lavar los pies. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros, ahora, yo creo que ahora sí entendimos esta frase de mi Señor Jesús. Yo creo que aquí Pedro como que ya entendió la cosa, me parece. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Porque todos los evangélicos, eso es lo que quieren todos, eso es lo que buscan. Señor, bendíceme. Hermano, vamos a orar, pastor, ore. Necesito que Dios bendiga mi casa, que Dios bendiga mi familia, que Dios me bendiga la obra de mis manos. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Ponga en práctica esto. Ponga en práctica este mensaje. Y terminamos con el Proverbio 22:4, con la NTV. Oh Jesús, bendito es tu nombre, Señor. La mayor virtud del reino de los cielos. No dije que fuera fácil lograrlo, por lo que implica, no dije eso. Pero es una dicha. Es una dicha que nos parezcamos a Jesús en esto. A lo mejor usted no logra parecerse en Jesús en muchas otras cosas, porque no es fácil. Pero que usted logre cultivar esta mayor virtud en su vida, wow, te vas a parecer mucho a tu Señor. Proverbio 22:4, y con esto cerramos. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y una larga vida. Si usted se preguntaba de qué forma y de qué manera Dios puede bendecir al que es humilde y al que cultiva la mayor virtud del reino de los cielos en su vida, aquí está la respuesta. La verdadera humildad, número uno, porque ya usted sabe que hay una falsa humildad. Los que viven de apariencia dentro de las congregaciones, no. Yo hablaba ayer con una persona, hablábamos ciertas cosas, y yo le comentaba que en una iglesia que yo conozco muy bien, al momento de orar, siempre que lo hacían una hora antes de los servicios, pues las personas se reunían a orar y agarraban el micrófono y lo hacían de forma militante, como dicen, y caminaban para allá y para acá y hacían grandes expresiones con los brazos y hablaban en lengua a todo gañote y hacían clamores. Pero me di cuenta que era simplemente buscando la aprobación de los hombres, buscando tener una apariencia de espiritualidad, para que digan, wow, mira cómo ora, mira la manera en que gime, mira las palabras que usa, wow, esta persona debe ser muy espiritual, esta persona es muy santa. Entonces la verdadera humildad, el que cultiva la virtud, la mayor virtud del reino de los cielos, junto con el temor a Dios, porque el que cultiva la mayor virtud se le va a hacer fácil crecer en un respeto por Dios. Va a tener el pago, va a tener el beneficio de qué forma va a ser retribuido esto en su vida. Riquezas, honor, reputación, buena fama, buena imagen para con los vecinos, para con las personas que te tengan en estima.
no que te estén adulando, no de forma desinteresada, de forma interesada. Y una larga vida. No quiere decir esto que vas a vivir 200 años. Quiere decir que pues a lo largo de tu vida, de los años que el Señor diga que vas a vivir, no quiere decir tampoco que no te vas a enfermar, eso no lo está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que a pesar de todas estas circunstancias, tú vas a poder disfrutar de una vida donde ves la bondad, la gracia del Señor a tu favor en medio de las diferentes dificultades que tengas que atravesar, de una forma que los demás no ven, de una forma que los demás no pueden hacer. Wow, esta es el pago, la dicha de los que son importantes para Dios, de los que cultivan la mayor virtud del reino de los cielos. Vamos a orar. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, con esta hermosa palabra. Dejarnos en claro lo relevante que es para ti esto, que le dedicaste tanto tiempo en los evangelios y que los apóstoles entendieron que esto es tan importante que no pudieron dejarlo pasar y por el Espíritu Santo fueron inspirados a escribir todas estas cosas. Entonces, es muy importante esto, definitivamente. ¿Queremos ser importantes para Dios entonces? Dios dice, yo no tengo problema que tú quieras ser importante para mí. Yo no tengo problema que tú quieras ser relevante delante de mi presencia, pero te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo. No es como en el mundo enseñan, no es la forma y la manera como allá abajo se practica. No, es de esta forma. Eso fue lo que vimos hoy. Y creo que es bastante relevante este punto. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes, que nos des esta determinación, esta gallardía, esta capacidad para desarrollar esta virtud de una forma que nos parezcamos en cada área de nuestra vida más a ti, Señor. Que esta virtud aflore como un fruto que adorna nuestras almas cada vez más, para que así, Señor, podamos poner en práctica mucho más fácil tu evangelio y tu palabra. Señor, que de esta forma sea de beneficio para nuestra vida y que sea de beneficio para el cuerpo de Cristo y para inclusive los que no son de fuera, porque esto es testimonio vivo de que tú estás vivo y de que tu evangelio es el Señor, y que podamos también disfrutar de la bendición que tú le das a aquellos que cultivan esta virtud, esta hermosa virtud de nuestra vida. Que podamos ser relevantes, Señor, porque crecemos en el temor a Dios, obedeciendo tu palabra, poniéndola por obra y enseñando a otros en el tiempo a hacer lo mismo, para que así sean considerados discípulos verdaderos tuyos, Señor. Padre, yo te pido que bendigas mi vida así, que bendigas, Señor, la vida de tu pueblo, que bendigas la vida de los oyentes, de la iglesia, Señor, que escucha este mensaje, Señor. Y que en el resto de la semana tú lo puedas bendecir. Señor, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo pido, yo te lo ruego. Que tu gracia, Señor, esté sobre sus manos. Que tú puedas prosperar las obras de sus manos. Que tú le puedas dar la sabiduría, Señor, la inteligencia para que ellos puedan hacer las cosas. Guárdale de todo mal y de todo peligro, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo.